De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Desde la sociedad. Buenos días, amable público. Esta mañana, como lunes a lunes, estamos aquí desde la sociedad para enviar un mensaje que doblemente emocionante para mí por el significado, por la connotación que tiene hablar de las madres que se acaban de festejar y que todos sabemos y lo hemos dicho hasta la saciedad de que a las madres hay que festejarla todos los días, hay que reconocerla todos los días, hay que apoyarla todos los días. Y el otro tema que para mí es tan emocionante también poder compartir con ustedes esta mañana de lunes es el tema del maestro, del día del maestro, de la escuela, de los alumnos, de la educación, de un aspecto fundamental en la vida de los mexicanos y en la vida de todos los seres humanos, sus maestros, sus instituciones, sus espacios y en este caso los niños y los jóvenes que por a veces muchos años están bajo el cuidado de un maestro, de una maestra. Quiero aclarar que en esta mañana tenemos dos segmentos de media hora para hablar de las madres de familia, para hablar del Día de la Madre, hacer algunas reflexiones junto con ustedes y luego mencionar pues que en el otro segmento de media hora nada más se abre un pequeño paréntesis que luego cuando pase la media hora yo les avisaría si son tan amables para hablar de los maestros, de las maestras y de esa esfera tan importante, de esa institución tan trascendental en la vida de los pueblos, la educación, la escuela y en este caso sus elementos claves que son fundamentalmente dos, el maestro y los alumnos, y enseguida también está los padres de familia, de tal manera que somos tres los factores de una buena educación, enseñanza, aprendizaje en las distintas escuelas, padres de familia y los dos elementos claves, maestro y alumnos. Bien, entonces vamos a arrancar este segmento con las madres de familia, con las damas, con las desgraciadamente en estos tiempos están iniciando a la maternidad muchas jovencitas muy temprano, ya a veces de 15, 16, 17 años, ya son madres y también a ellas las fueron y las felicitamos también porque ya entraron en ese rango de la maternidad. Lo ideal, y lo dije durante muchos años y no me van a dejar mentir las miles de alumnas que yo tuve, principalmente muchas alumnas que ya lo he mencionado en otras ocasiones en el CETIS 86, porque ahí tenían tres carreras con una alta carga de jovencitas, de mujeres. Administración, la carrera de administración para luego ir a contabilidad en la UACH y las dos que tenían casi el 100% de mujeres, en ocasiones habría algún varón por ahí en los grupos, secretariado bilingüe y secretariado ejecutivo. Estamos hablando pues carreras en las que entraban 6 grupos o 8 grupos o 10 grupos si juntamos los de administración de ese tamaño cada semestre. Y a la vuelta de año se volvía a abrir de nuevo otra vez 8 o 10 o tal vez hasta 12 grupos en las carreras de ese tipo. Y luego venían otras carreras ya con un perfil más técnico como era soldadura industrial y en este caso electrónica. Pero volviendo al tema de las madres de familia, las mujeres desde ahí a mí me dieron muchos elementos para yo encontrar en ellas mucha enseñanza en función de su desempeño como alumnas,
como jovencitas entrando a la adolescencia, en el transcurso de que fueron mis alumnas, muchas de ellas pues 4 semestres, 2 semestres mínimo o 4 semestres en ocasiones cuando les daba otra materia, y esas jovencitas me enseñaron lo que es disciplina, lo que es constancia, lo que es responsabilidad y lo que es tener muy claro lo que quieren hacer en la vida. Esas niñas que ya llegan al CETIS 86 como alumnas, llegan con una formación fundamental que no solo les dieron sus padres, pero que fueron básicos en su hogar, el inculcarle a ellas como género, como niñas, la responsabilidad, la disciplina, la constancia y la firmeza en hacer las tareas que le daban todos los días en el hogar desde muy chiquitas: a barrer, ayudar en la cocina, a limpiar la cocina, a mantener la casa en orden, etcétera, etcétera. Y esa formación fue fundamental para que luego esas niñas llegaran a la primaria y luego a la secundaria y finalmente llegaran al CETIS 86 o al CEBETIS 122, que es otra de las instituciones que a mí me tocó vivir, y obviamente las menciono porque son parte de mi vida profesional, pero además porque son las que me dieron los elementos para yo poder decir esta mañana mis respetos a los maestros, mis respetos a las maestras, y cómo viví y aprendí, no solamente de los libros, sino podríamos decir, en carne propia viví lo que es compartir con tantas miles y miles de jovencitas y de jovencitos. Ahorita le estoy dando la relevancia a estas niñas que ya cuando llegaron con nosotros pues ya no eran niñas, ya habían dejado la pubertad, algunas estaban terminando la pubertad, pero estaban ya entrando de lleno a la adolescencia, a la juventud. Y lo menciono con mucha satisfacción porque día a día, semestre a semestre, me daban esa inmensa satisfacción que no tengo con qué pagarla y que como maestro se van a ir conmigo hasta la tumba, así valga la expresión, porque esas son las inmensas satisfacciones que tenemos los y las maestras de aquello que nos dan los alumnos cuando nos encuentran después de 10, 15 o 20 años. En el caso del CETIS 86, me los encuentro, pues yo dejé el CETIS 86 exactamente en 1990 y me incorporé así al 122, que ya había sido maestro a principios de los 80. Y entonces, en ese transcurrir de 10 años, toda la década de los 80, en el CETIS 86, pues para mí es algo muy hermoso encontrarme a alumnos de esa época y que me presentan a sus hijos, a sus niños que ya los tienen en la primaria o que ya los tienen en secundaria, porque estamos hablando pues ya de hace 25 años que fueron mis alumnas y que hoy muchas de ellas pues ya son madres de familia. Mis respetos en esta mañana por ese festejo que recibieron de sus hijos, de sus esposos, de su familia, de sus amigos. Volviendo al asunto de la condición de mujer, tiene tantas facetas, es tan múltiple el caminar de una mujer que hay muchas formas de expresar cómo de alguna manera nos señalan, y lo tenemos que reconocer, yo lo reconozco, que la mujer nos supera en muchos aspectos porque tiene un toque fino, sensible, tenaz, y saca fuerzas no sabemos de dónde, porque muchas veces realiza doble trabajo y todavía en ocasiones triple trabajo, porque a veces trabajan en dos esferas distintas de trabajo para completar el gasto, y todavía van a trabajar en su casa, a veces en la noche, para poner en orden lo que se va a comer el día siguiente, o para poner en orden la ropa que va a vestir sus criaturas que van al kinder o a la primaria o a la secundaria, y que en ocasiones muchas de ellas no tienen el apoyo así, solidario, firme, al par del esposo del compañero.
porque todavía traemos muchos vestigios del machismo, todavía traemos muchos elementos de una cultura que viene de siglos en la que a la mujer no se le ha dado el lugar que merece, pero que va caminando poco a poco y que se va haciendo fuerte poco a poco en las instituciones y en la ley, pero le ha costado mucho, nada se le ha regalado, y nosotros, aquellos que tenemos el conocimiento que nos dio la escuela, el conocimiento que nos dieron los maestros que fueron nuestros queridos y nuestras queridas maestras, les reconocemos y les aplaudimos y las impulsamos, aquellos que sabemos valorar a las mujeres, y que hoy por eso con mucha emoción y con mucho respeto les digo felicidades, y que día a día las sigan apoyando, las sigan reconociendo, que en alguna ocasión este programa llegue y toque el corazón y el cerebro del varón, del esposo, del hijo, del hermano, del tío, para que las impulse, para que las ayude. A veces solamente requieren una ayuda emocional, un reconocimiento, alguien que se diga y le diga y se lo diga de corazón: oyes, tú vales mucho y estás haciendo algo que yo no me explico cómo, que desde que amanece te levantas a poner a tus hijos en camino a la escuela, y que todavía en la noche a veces estás arreglando la ropa o la comida para ver sobre el día siguiente, porque hay que irse al trabajo también fuera del hogar. Yo lo mencionaba en otra ocasión y es cosa de decirlo ahorita porque es un reconocimiento de esta manera a eso que realizan las mujeres, y que no es reconocido exactamente como se le debe ser, ni pagado exactamente como se le debe pagar, porque también sabemos que a igual trabajo en alguna oficina, en alguna empresa, a veces a igual trabajo entre hombre y mujer, tiene más, a veces tiene más salario, un poco más el varón, o tiene los puestos mejores, o tiene las posiciones más destacadas, cuando la otra persona, en este caso la dama, también tiene la licenciatura y tiene la experiencia y tiene más sensibilidad y tal vez tiene también más intuición para llevar mejor el trabajo. Pero como el varón es varón, o porque estuve por medio de la influencia, no falta el que le dio como se dice, el espaldarazo, de tal manera que el puesto directivo, el X puesto, lo tienen generalmente los varones, y eso lo sabemos, no estoy inventando el hilo negro, y lo vemos en la prensa, y es triste a veces ver en la prensa, a veces hasta da coraje y da risa ver en la prensa, en un evento en la que se está reconociendo a la mujer, porque la dama es lo más importante en este mundo, etcétera, bla, bla, bla. En ese contexto, en esa inauguración, con bombo y platillo, como se dice coloquialmente, hay una foto, y yo me pongo a contar en la foto 20 personas, y de esas 20 personas 12, 13 son varones, o 8, 9 son varones, o 10, y las mujeres son menos de la mitad, o la mitad. Y estamos hablando de un evento eminentemente de la mujer, lo cual quiere decir que en esa foto, que es la foto fundamental pues para promocionar ese evento a nivel estatal, o a nivel municipal, o a nivel nacional, estamos hablando de eventos también a nivel nacional, para darle a la mujer el espacio que necesita, pues se pone a hacer cuentas y resulta que son contadas las mujeres que están ahí, y a veces es una cosa muy, ¿cómo diría?, ligada al desempeño de la mujer. Y digo yo, bueno, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Así es, porque todavía arrastramos esa carga cultural en que el hombre es el que hace y deshace, o es el que reparte el queso, para entendernos coloquialmente como nos manejamos pues en cortito con los amigos. Tenemos que abatir eso, y claro que las mujeres lo están haciendo, y claro que no van a esperar que lo hagamos los varones, porque ellas tienen que abrirse camino a brazo partido, y nosotros, aquellos que podemos y que tenemos la oportunidad de oro de estar en un programa como este, en un medio tan valioso como es la televisión, la radio, la prensa, pues no debemos desaprovechar ni un minuto para decir a las mujeres todos mis respetos para ella, y que se le abran todos los caminos. Y yo les digo ya en plan así de como para echarles más porra, cuando ya estén en la condición de género, que ya no sea que 50-50 como antes, que era 40-60,
60, los varones tenían 60% de los puestos públicos, por decir, en el Congreso, y las mujeres el 30%, y luego que ya ahora debe ser por ley que el 50%. Yo les digo, cuando sea a la inversa, porque tal vez el día de mañana tendrá que ser así para compensarlas, 60 para las damas y 40 cargos para los varones. Y yo les digo, oigan, pues nomás no se olviden de uno, acuérdense de nosotros cuando la proporción se haya invertido. Muy merecido, porque durante siglos y durante décadas en nuestro sistema político y en nuestro sistema económico han sido marginadas de alguna manera. Y hablando de ellas, no hay peor marginación, no hay peor injusticia contra una mujer cuando no solo la relegan, sino la discriminan, la agreden y terminan hasta desapareciéndola y asesinándola. Y entre más humilde es su condición, peor son las condiciones en que termina y se cortan las alas de esa mujer que pudo haber dado mucho y que terminó muy jovencita, con menos de 20 años o 20 y tantos años, sacrificada por la perversidad del crimen, por la perversidad de aquellas gentes que se envenenan con la droga y con el alcohol y la utilizan como si fuera un objeto y la desechan así como un objeto a la basura, ya convertidas en cadáveres. Con eso, cuando yo menciono eso, realmente se me hace un nudo en la garganta pensar, ponerme en los zapatos, ponerme en los sentimientos, sería lo más correcto, en el corazón y en el cerebro de esas madres, de esos padres, de esos abuelos, de esos hermanos que han sufrido esa pérdida tan dolorosa de un ser querido, ya sea varón o ya sea mujer. Y cuando es las condiciones más difíciles, cuando a esas mujercitas se les debía de proteger más por su condición, peor les va, se les cierran más las puertas, porque es, por ejemplo, pobre e indígena, porque viene de una etnia y porque es pobre o porque es morena, y se le va marginando y discriminando, etcétera, etcétera. Y eso no se vale. Y aquí, de esta manera, en esta mañana, pues que sepan ellas cómo lo manejan en los editoriales, los periódicos, y son varios editoriales que este domingo pasado, en los editoriales fueron 4, 5, 6 gentes que le dan un lugar a la mujer, y dicen, y no, nos cansaremos de decirlo, aquellos que en un momento tenemos la oportunidad, como yo la tengo en esta mañana, de decirle, no se den por vencidas, háganse valer. Y una herramienta fundamental para poder defender sus derechos, para poder señalar las fallas, con la idea fundamental de que se corrijan, que las autoridades hagan lo que tienen que hacer y se vaya abatiendo este nivel de injusticia y de impunidad, es hacerse visibles, hacerse presentes, que la voz, ya sea en el escrito, ya sea en el periódico o en la revista, se manifieste a favor de ustedes, y ustedes lo están haciendo continuamente. Que la voz, a través de este medio tan poderoso como es la televisión, también les haga sentir que no están solas, que hay varones, que hay muchos destacados periodistas, que hay muchos destacados comentaristas que están defendiéndolas día con día en las distintas esferas de su trabajo diario, como son los periodistas, los editorialistas, que día con día están ahí en la prensa. Cuando yo estuve de maestro, las defendí, y no me van a dejarme mentir las miles de alumnas que yo les decía regularmente, no se corten las alas, ustedes luchen a brazo partido y defiendan su condición de mujer para llegar a ser un fruto en la vida y realizarse como seres humanos con dignidad, con alegría, con templanza, y hacer lo que tienen que hacer sin que nadie les ponga obstáculos. Y los obstáculos que la vida misma va poniendo, y que a veces lo triste es que lo ponen los mismos seres humanos, ustedes tienen que superarlos o brincarlos. Pero yo les decía, no se corten las alas. Y cuando me dirigía a esas jovencitas, a las cuales mando mi más sentido, gustoso y emocionante saludo y de respeto, que hoy son madres de familia, miles de alumnas mías que hoy son
tienen las licenciaturas y tienen el trabajo y tienen a sus hijos, porque me las encuentro con cierta regularidad en la calle, en algún centro comercial, en algún evento. Esas jovencitas que no solo a ella les hacía el exhorto de no cortarse las alas, en el sentido de que terminaran su carrera, terminaran su Cebetis, terminaran en el Palmore, terminaran en el 122, en el CETIS 86 y en el Palmore, su preparatoria, donde yo estaba como maestro, su bachillerato, y que luego continuaran con sus alas desplegadas, con su corazón para aprender y su cerebro también para aprender y defenderse, terminaran una carrera profesional y, ¿por qué no?, una maestría. Ya en estos tiempos ya se les exige de alguna manera en muchas áreas una maestría, pero pueden hacerlo, porque mis respetos también para ellas y ellos. Aquí estoy hablando de mis alumnos varones y jovencitas. Mis respetos para muchos de ellos que tienen mucho cerebro y mucho corazón, y me los encuentro y me saludan y no tienen idea de la inmensa felicidad que me dan a mí por el hecho de que fui su maestro. Y cuando podía, en su cuaderno les ponía: te felicito, vas a llegar lejos, la felicito, va a llegar lejos, etcétera, etcétera, porque era un reconocimiento al trabajo diario de ese alumno responsable, de esa alumna responsable, para que siguiera adelante, para que se fortaleciera. Y claro que también a los padres de familia, en las reuniones que había periódicas para entregar las calificaciones, por lo menos cada mes, tanto en el CETIS como en el CEBETIS o en el Palmore, también a los padres de familia hacerles ver que ellos son pieza fundamental para que sus hijas y sus hijos sigan adelante. ¿Y por qué también digo que para sus hijos? Porque les decía: oye tú, jovencito, oiga usted, Manuel, Fernando, Tomás, Francisco, como sea, usted va a ser padre de ese niño. Esa jovencita que usted embarazó es su hijo, el que viene ahí es su hijo o su hija. Así que no se lave las manos creyendo que pues ella, la tontita, se dejó embarazar. No. Ustedes son también responsables y esa criatura es su hijo. O a ustedes le va a parecer que ese hijo ande rodando en un momento en la pobreza, o ande rodando en el vicio, o sea presa de los narcos, de las drogas, empezando por ahí. Estoy hablándole de hace 10, 15, 20 años, o de 6, 8 años, cuando todavía no había tanta violencia, a los 15, hace 20 años, pero les hacía ver que esa criatura que venía era un ser vivo, pero de dos: de la jovencita que se embarazó y del jovencito que la embarazó. Y entonces yo les ponía ya a los muchachitos a pensar. Además, mis materias se prestaban para que les dijera: a ver, hágame un ensayo sobre la pareja, o hágame un ensayo sobre la condición del estudiante, hágame un ensayo sobre el embarazo no deseado, sobre el embarazo prematuro. Cuando hablamos de embarazo prematuro, estamos hablando de las jovencitas de 15, 16, 17 años, que cuando están en la preparatoria ya se embarazaron, o sea, y luego la universidad, el tecnológico, su trabajo, ya se cortaron las alas, porque esa criatura requiere muchos años de atención. Y no se vale, les decía yo, que digan: pues aquí está mamá y papá, ahí te encargo a mi niñito. Ahora los abuelos van a tener que cargar a los niños. No, los abuelos estamos para ayudarlos y estamos para sacarlos adelante y compartir con ellos, pero ya tener una carga de día y de semana tras semana, como que no corresponde. También hay instituciones, y el gobierno también se ha puesto las pilas para apoyar a las jovencitas en esas condiciones que se dan, contadas, si se quiere, en una institución, en los bachilleres, en los CEBETIS, en CONALEP, en el CETIS, pero también hay apoyos para ellas a veces para que continúen sus estudios, saquen su embarazo y vean por su criatura, pero continúen estudiando con el apoyo de la familia, con el apoyo de alguna institución, de alguna beca. Pero lo importante no es decir: ahí está el seguro, pues me voy a enfermar, que ahí está el seguro, ahí está el ISSSTE, lo mismo. Claro que no, es prevenir, de tal manera que caminemos en la vida, en la medida en que sea posible, sin tener que andar cada 15 días o cada mes los adultos mayores como un servidor, ahí en busca del auxilio médico, porque descuidamos nuestra vida
e hicimos de nuestra vida un papalote y luego estamos pagando las consecuencias en enfermedades. Y esto también va porque el asunto de la enfermedad, porque muchas jovencitas llegan en el momento crítico cuando se embarazan, pues a tener problemas con ese embarazo, porque no están preparadas física, ni emocional, ni psicológicamente para ello. Les va a costar, y una de las primeras cosas que les va a costar son las depresiones. Entra la depresión posparto, ya tienen a su criatura y luego dicen, ¿y ahora? Como que les cae a veces el 20 después de un tiempo, ¿y ahora? O les entra el complejo de culpabilidad porque tuvieron que abandonar el tecnológico, la UACH o X escuela, o escuelas particulares, pero se les dificulta mucho porque o es la criatura o es el niño o la niña a la que hay que atender o hay que atender la escuela. Entonces se les dificulta mucho y ahí es donde tienen que, algunas que tienen el privilegio de contar con los apoyos y ni modo, le entran los abuelos a apoyarlas, entra a veces la tía, lo que sea, pero lo importante es que el jovencito, la jovencita principalmente, no se corte las alas y llegue hasta donde quiera llegar ella para ser una persona feliz en la vida. Esta mañana, en este mensaje a las madres que sabemos que trabajan y que tienen muchos trabajos en sí, son psicólogas de sus hijos, son enfermeras de sus hijos y son economas porque hacen rendir el dinero, quién sabe cómo, pero lo hacen rendir. Por eso también yo lo he dicho aquí en la tele o en la radio, que mis respetos para esa masa, esa gran masa trabajadora, que tiene 1 o 2 o 3 salarios y que cómo los hace rendir, porque aquí también lo he mencionado, 5,5 millones, pero sí más de 5 millones lo dice la INEGI, no se lo inventa uno, está en la prensa constantemente. Son mujeres sostén de un hogar y están sosteniendo a un hogar donde está un hijo o están 2 hijos porque el señor se lavó las manos y se fue, o porque el señor tuvo un problema, o porque ya lo sacrificaron en esta violencia del narco. El chiste es que esas señoras están enfrentando el sostenimiento a veces de la mamá ancianita o del papá también que tiene limitaciones de trabajo, y ella tiene que sostener el hogar a veces con 3 o 4 personas, ella y 2 hijos o la mamá. ¿Cómo le hacen? Mis respetos para ellas, y una vez más, y no me cansaré de decirlo, mis respetos más profundos para ellas como madres de familia. En este segundo segmento, que viene después de 2 minutos, vamos a hablar de los maestros, porque viene el Día del Maestro, y es un elemento fundamental en la vida de todos los pueblos, y eso lo sabemos. Como lo dije, no voy a inventar el hilo negro. Lo que voy a hacer es también emocionado decir qué viví yo a través de 40 años de maestro, pero qué reconozco yo de los que fueron mis maestros y qué exhorto les hago a los maestros, cientos de miles de maestros que están en todo el país, cada día levantando a esta nación, cada día sembrando, porque es cada día, no es tanto el ayer ni es tanto el mañana, es este día, pero hay que estar preparados para que el día de mañana sea mejor y el mes que entra sea mejor, y siempre los maestros tenemos que estarnos superando. Este primer segmento fue para reconocerle a las madres de familia que les acababan de festejar su día, muy merecido, y que como se dice y también se dice, se repite recurrentemente cada 10 de mayo y de cuando en cuando, todos los días deben ser para ellas, todos los días hay que reconocerlas, tener un afecto, tener una palabra de aliento, llevarles una florecita, llevarles una simple cartita que le escribe el hijo, una carta que le escriba a la hija con amor. Para la madre eso vale más que si le lleva una caja de chocolates, así de simple, porque esa cartita que le escribió el hijo o la hija o el sobrino a la tía o el sobrino a la abuelita o el nieto a la abuelita, lo está haciendo de corazón, porque lo otro es decir, papá dame dinero y tenga abuelita o tenga mamá, están unas flores. Lo otro no, lo otro es algo que sale del corazón y se sienta el jovencito, la niña o el niño a hacer un dibujo o a escribirlo. Esos son los regalos que permanecen toda la vida, y también, como lo digo yo, se van a ir hasta la tumba de esa persona reconocida y halagada como debe ser la mamá, que es el ser que nos dio vida. Mis respetos para las madres, y pasamos al siguiente segmento donde vamos a tocar a muchas madres que también son maestras.